Permanentemente se ha debatido si en los contextos de encierro es posible educar. Plantearse la praxis socioeducativa liberadora en un medio cerrado, punitivo y violento es una utopía, una paradoja, una contradicción. Si la educación es considerada un derecho fundamental, cuando hablamos de personas presas, la utopía se desdibuja, configurando espacios, momentos y procesos factibles a partir de apuestas y proyectos de acciones concretas. Hoy, en Equipo de Educación, cárceles. Nos trasladamos hasta la cárcel de Melilla para saber cuál es su realidad. Para ello, hemos conseguido ponernos en contacto con la directora del centro. Me llamo Claudia y soy la directora del Centro Penitenciario de Melilla. En primer lugar, quiero decir que la educación es un derecho ineludible. Quien no reciba o haga uso de este derecho pierde la oportunidad de pertenecer a la sociedad, de participar en ella y de desarrollarse como persona. A causa de todas estas demandas y necesidades existentes, nace la Resolución sobre la educación en los establecimientos penitenciarios, aprobada en el V Congreso Mundial de la Educación en 2007. Esta afirma que el acceso a la educación en los establecimientos penitenciarios debería incluir temas sobre educación social, además de los habituales como la educación básica y general para los adultos, educación profesional acreditada, actividades creativas y culturales, etc., ya que se considera imprescindible para la reeducación y reinserción antes y después de la puesta en libertad. De hecho, los centros penitenciarios tienen ya en su plantilla educadores sociales especializados. Además, tratamos de llevar a cabo nuestras acciones bajo una concepción pedagógica y desde la educación social especializada, que trata de fomentar a las personas a que deseen y puedan convivir con los demás, y de esta forma desarrollen y desplieguen su propia identidad. Nos parecía imprescindible conocer las actuaciones socioeducativas que se llevan a cabo en el centro penitenciario. Veamos qué nos cuenta la directora. En el centro trabajamos la educación para la libertad. Esto nos posiciona en el modelo socioeducativo basado en la libertad y la liberación, dirigido a cualquier contexto del medio penitenciario. También tenemos programas donde lo más importante es la reducción de los factores de riesgo. Sin embargo, actualmente se tiende más hacia una visión individualizada de la reeducación, basada esencialmente en que es la persona la que cambia, si así lo quiere. Así se han ido llevando a cabo programas en lo referente al desarrollo de las fortalezas de la persona, también llamados factores de protección. En este enfoque se ha apostado por la resiliencia personal y social. Se han de tener en cuenta dos cuestiones para la intervención en prisión. Una es la necesidad de que las acciones pedagógicas sean llevadas a cabo por las y los profesionales, aunque participen en programas de voluntariado o de ONGs. Y otra, que la vida en prisión debe estar llena de actividad y no ser un espacio vacío, carente de un verdadero proceso de reinserción y reeducación. No obstante, es de suma importancia denominar los programas socioeducativos y el rol profesional, considerando algunos criterios como que el diseño, fundamentos y elementos se basen en la pedagogía y en la educación social como disciplina elemental. También que tengan una amplia implementación en el ambiente penitenciario o que se considere un programa de calidad o eficacia en los resultados. Que los agentes que lo diseñan y o desarrollan sean profesionales de la acción socioeducativa, que tengan la finalidad de mejorar las competencias prosociales a través de los procesos educativos individuales o grupales y que estudien las situaciones y realidades del colectivo concreto al que va dirigido, a partir de los cuales se genere una concienciación crítica orientada al cambio. También tenemos, por ejemplo, programas de habilidades sociales, como los denominados programas de riesgo de exclusión social, enfocados en mujeres, como el de prevención de violencia de género. Además, llevamos a cabo programas socioeducativos para la participación sociocultural, como por ejemplo los ocupacionales, enfocados en la orientación laboral, y los culturales, como el de la animación a la lectura. La directora parece estar informada sobre las actuaciones del centro, pero queremos saber qué pasa con el módulo de mujeres.
Bueno, ahora vamos a acceder al módulo de mujeres. Aquí tenemos a Carmen y Natalia, dos educadoras sociales del centro. Hola, soy Natalia, una de las educadoras sociales encargada del módulo de mujeres. Aquí se lleva a cabo el programa de intervención en salud desde un enfoque de género con mujeres que son privadas de libertad, para fomentar el autocuidado, la autoestima y el desarrollo personal. También se puede elaborar una guía práctica para la intervención grupal con mujeres, donde se incluyen temas de trabajo sobre la violencia contra las mujeres y la salud sexual. Además, se aprueba el programa de acciones para la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito penitenciario. Pero por desgracia, aún se observan diferencias en el tema abordaje, el tratamiento, la atención, las estructuras, etc., entre los hombres y las mujeres. Por otro lado, podemos decir que las diferencias en el comportamiento delictivo de las mujeres han sido poco tratadas y que todas aquellas personas que hacían apología a esa transgresión femenina sufren una gran opresión, y básicamente es la situación que a día de hoy se mantiene. En las mujeres, los problemas, necesidades y responsabilidades se agudizan y se viven con más peso, dolor y frustración, especialmente si son madres. Un estereotipo que persigue a estas mujeres es el de prisión y pobreza. Por desgracia, en la realidad penitenciaria se insertan reclusas que pertenecen a los estratos más pobres y un porcentaje muy significativo son minorías étnicas o extranjeras. También existen desigualdades que afectan a todos en general. Por ejemplo, hay internos que sufren enfermedades mentales que son adquiridas antes de entrar al propio centro, o padecen de drogodependencia, o incluso han sufrido abuso en su infancia, malos tratos o abandono. Y parece que esto realmente no se tiene en cuenta. También hay que añadir el factor de la clase social, donde los delitos de los pobres son los que tienen peor consideración y más castigo. Además, existen desventajas en el ámbito educativo. El aspecto formativo, tanto educativo como laboral, en las reclusas es generalmente cuestionable. Los internos no tienen los suficientes recursos educativos y tienen un nivel bajo y antecedentes de fracaso escolar. Gran parte de estas carencias se deben a las situaciones de desventaja, tanto a nivel social, cultural, educativo y económico. Se supone que a partir de la Constitución de 1978, las leyes penitenciarias tienen como objetivo principal la reinserción social, pero si no tienen esa formación, ¿cómo van a conseguir integrarse en la sociedad? Que sí es verdad que para el logro de esos objetivos el sistema penitenciario emplea actividades terapéuticas y educativas, que se les llama tratamiento penitenciario, que desde el área educativa lo llamamos intervención o acción educativa. Natalia nos ha contado cuál es la realidad de estas mujeres, pero no podemos evitar preguntarnos, ¿existe algún tipo de investigación acerca del nivel educativo de las reclusas? Se puede destacar una investigación, donde se analizaron los niveles educativos que eran alcanzados por las mujeres. Esta se realizó en 42 centros de 11 comunidades autónomas, y uno de los centros es el nuestro. La muestra estuvo compuesta por 538 mujeres, que representan aproximadamente el 15% de la población total femenina penitenciaria. Pero sobre todo esto te puede hablar mi compañera. Hola, yo soy Carmen, soy educadora social en el módulo de mujeres. Y en cuanto a la investigación, lo primero que se analizaron fueron los estudios que habían alcanzado, que en general había sido bastante bajo. El 33% cursó la enseñanza primaria, aunque de este porcentaje la mitad no la terminó. Luego un 30% tuvieron estudios secundarios, pero nuevamente la mitad no los acabó. Una cuarta parte de la población de la reclusa consiguió alcanzar una formación profesional y la mitad de este grupo llegó a acceder a los estudios superiores. El nivel más alto solo lo consiguió llegar un 6,9% y el punto más vulnerable de ellas se encuentra en las que son analfabetas. Todo esto conlleva consecuencias negativas y se ha convertido en un problema ético, social y político. Cabe añadir que, a la larga, toda la desigualdad educativa entre hombres y mujeres hacen mella. En muchos países, las niñas tienen menos posibilidades de acceder a la educación o abandonan la escuela prematuramente. Por otro lado, se ha querido también conocer cómo es la realidad sobre las drogas en el ámbito penitenciario y se han podido diferenciar 4 perfiles. Las presas no adictas, que no han tenido ningún consumo problemático, las exadictas, que son las que han dejado el abuso de las drogas al menos durante 6 meses, las adictas en tratamiento de programa de mantenimiento de metadona
y las adictas activas. Tienen un consumo problemático y dependiente de la droga, sean sustancias legales o no, que supone un más de la mitad del total de las reclusas. Además, los efectos de la sustancia o las consecuencias asociadas al consumo hacen que aumenten las posibilidades de cometer delitos, como por ejemplo para financiarse el consumo. Si lo relacionamos con el nivel de estudio, las reclusas que han acabado bachillerato o COU o que tienen estudios superiores están mucho más protegidas ante el consumo de esta problemática. En cambio, las mujeres sin estudios representan la mitad de las adictas activas. Por otro lado, la población extranjera que conforma esta investigación es de aproximadamente 20.000 personas y representa una cuarta parte del total de los presos. Más del 90% son hombres y menos del 10% son mujeres. Además, en el caso de las mujeres, el porcentaje de extranjeras es casi medio punto mayor que el de las mujeres españolas. Dentro de la población europea y española, cabe mencionar lo que se conoce como el pueblo gitano. Este colectivo, históricamente y en la actualidad, es víctima de numerosas discriminaciones y desigualdades, por lo que la intervención socioeducativa específica constituye una labor muy importante. En cuanto a las mujeres que conforman este colectivo, tienen un menor nivel de estudios. Esto es porque se da una mayor importancia a la labor doméstica de las mujeres y, por lo tanto, hay un escaso apoyo educativo. También se estudió la situación laboral de estas mujeres. El mes antes de ingresar en prisión, el 60% se encontraba trabajando de forma remunerada, ya fuese en algo legal o no. Una cuarta parte de las mujeres son amas de casa, es decir, sin ninguna retribución económica y cumpliendo funciones y papeles culturalmente asociados a ellas. Estos empleos cuentan con una baja cualificación profesional, precariedad y pluriempleo, con frecuencia ilegal. La mayoría suelen trabajar en hostelería y restauración, o como limpiadoras. Un pequeño número son comerciantes y vendedoras. Todas estas tienen algún tipo de estudio, tanto primario como secundario o formación profesional. También existe un grupo minoritario de mujeres que se dedican a la prostitución y a trabajos ilegales. En ambos casos tienen una baja cualificación y los porcentajes van descendiendo a medida que el grado de educación aumenta. En cuanto a los principales delitos cometidos, se agrupan del siguiente modo: los robos, los delitos contra la salud pública, que son los más frecuentes, y sobre todo el tráfico de drogas. También hay casos menos numerosos como los hurtos, el homicidio, las estafas, el hurto de vehículos. Gran parte de estos delitos están relacionados con el estatus socioeconómico. Además, cuanto mayor sea el nivel de estudios, estos actuarán como elementos protectores del delito. Asimismo, se ofertan cursos formativos en prisión. El 70% de las mujeres han recibido en prisión cursos orientados a la preparación para la reinserción laboral. Los cursos de mayor preferencia son los de informática, los de costura, los cursos de búsqueda y orientación laboral y los de peluquería. Por otro lado, tenemos programas fuera del sistema formal. Los más seguidos son los socioculturales, con actividades como arte, teatro y manualidades, así como los programas deportivos, que además han recibido las mejores calificaciones. Otro programa muy valorado es el módulo de respeto. Estos son espacios socioeducativos de convivencia dentro de prisión en los que se prepara para la libertad y, por lo tanto, hay mayores probabilidades de inserción social. También están bien valorados los programas de tratamiento de drogas. Además, contando con los problemas y necesidades específicos de las mujeres, se ofertan programas sobre violencia de género o cursos de género. Cuando se les pregunta por los motivos por los cuales participaron en estos programas, las mujeres responden que querían aprender algo nuevo que les ayudase en su vida y en todos los tramos educativos. Aprender a ocupar el tiempo, sobre todo quienes tenían estudios primarios y secundarios completos. También influye en esto los beneficios que obtienen, como las reducciones de condena, porque además se sienten útiles para la vida fuera de prisión. Por último, quisimos conocer las autopercepciones sobre la formación recibida en los centros penitenciarios, y podemos decir que es buena. En relación con los aprendizajes y competencias adquiridas, son sorprendentemente muy altas. A pesar de ello, tenemos que ser conscientes de que la reincidencia es una posibilidad, pero no existe un seguimiento de los presos después del centro penitenciario. Bueno, como directora, he de recalcar que esperamos contribuir y poder visualizar las instituciones penitenciarias en el seno de nuestras sociedades como foco educativo relevante y como lugares no exentos de derechos para las personas que en ellas sobreviven. Queda claro que las prácticas penitenciarias reflejan una visión educativa hasta cierto punto cuestionable, ya que parece que educan, pero debemos preguntarnos qué, cómo y para qué.